Muy buenos días. El Nican Mopohua es un relato escrito en lengua náhuatl, relatando lo que contaron los que presenciaron las apariciones de la Virgen de Guadalupe sucedidas en 1531 en el Cerro del Tepeyac, Ciudad de México. Hoy les traigo el detalle de lo que comprende el conjunto arquitectónico del Cerro del Tepeyac, basada mi organización de datos en este documento, el Nican Mopohua. Son muchas edificaciones que preservan tesoros valiosos para nuestro país. ¿Esto por qué? Porque resulta que yo siempre iba a la basílica, fui muchas veces, pero iba a misa y me salía y prendíamos una veladora y nos íbamos. Punto, nada más. Nunca había volteado alrededor. Sí sentía que andaba en algo muy grande, pero incluso me tocó ir a la Basílica Antigua, que fue cerrada en 1979. Entonces, y se ve en muchas películas antiguas, se ve las misas en la Basílica Antigua. Bueno, entonces un día se me ocurrió algo quería yo consultar, no sé, y que me voy dando cuenta de que hay tantos templos, tantos sitios de interés en el Tepeyac, pero eso fue hace años, entonces parece muy tonto lo que les voy a contar, pero se los voy a contar con el único interés de que cuando vayan a México disfruten a plenitud del Tepeyac. Es toda una incursión y de veras es ando uno con el espíritu animoso, aunque es súper cansado porque son subidas y bajadas y es muy extensa el área. Así que hoy estamos en el Tepeyac. Yo soy Fabiola Aranda Chávez, bienvenidos sean. El título Nican Mopohua proviene de las dos primeras palabras de la narración. Aquí se narra. Esto realmente sucedió. O como decimos hoy, aquí te lo cuento. Y fue escrito en 1556 por Antonio Valeriano. Y él sostiene haber escuchado este testimonio del mismísimo Juan Diego Cuauhtlatóatzin, uno de los videntes. ¿El otro quién fue? Su tío Juan Bernardino. Antonio Valeriano, el escritor, nació en Azcapotzalco. Vivió una vida sumamente fructífera. Fue un indígena noble porque era sobrino del emperador Moctezuma. Estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado por Fray Juan de Zumárraga y atendido por los franciscanos. También Juan Diego estudiaba ahí, por eso cruzaba el Tepeyac, porque iba a ese colegio. Y entonces, ahí en ese colegio, nuestro autor fue profesor y rector. Luego fue juez gobernante de Mixticapán, parcialidad de Azcapotzalco. No lo dudo que por muy excelentes relaciones por ser indígena de Abolengo, ¿verdad? Pero no le podemos negar la inteligencia que tuvo, porque además dejó otros 6 documentos donde nos narra nuestra propia historia. A él le debemos mucho del rescate de aquellos años. Él fue contemporáneo de Juan Diego, aunque era 48 años menor. Era más grande Juan Diego. Es el documento más antiguo que menciona la aparición de la Virgen de Guadalupe. Lo más antiguo que encontramos es la antigua parroquia de indios, ahí en el Tepeyac. No está ni arriba ni abajo, está a media lareda. Juan Diego había nacido y vivía ahí, vivía en Cuautitlán. Allá en Cuautitlán se conserva la casa donde nació y vivió Juan Diego, pero esta capilla es donde vivió después de las apariciones y se hizo personalmente cargo de levantar muros. Por eso, durante 17 años, los últimos años de su vida los vivió aquí, entre 1531, que fueron las apariciones, y 1548. Es el edificio más antiguo de todo el conjunto. Y aquí se albergó la original imagen de la Virgen de Guadalupe por 14 años, hasta que estuvo lista la antigua basílica, y entonces fue transferida la imagen. Pero cuando caminas adentro de esta capilla ves los muros antiguos. Fue ordenada por Fray Juan de Zumárraga, justo en el año de las apariciones, en 1531, pero las apariciones fueron del 9 al 12 de diciembre,
O sea, nomás le quedaron 20 días de diciembre, pero inmediatamente mandó construir el templo porque dijo la Virgencita, aquí quiero un templo. Porque es el mismo año de las apariciones se mandó construir esta capilla, pues en los últimos 20 días del año. Entonces fue dirigida por el vicario, oigan esto, de la entonces independiente ciudad de Guadalupe. Era otro México, indudablemente. Él fue quien habría impreso el Nican Mopohua, este vicario. Y entonces luego empezaron aquí los servicios religiosos y de evangelización. Era considerablemente vasta la población indígena. Además es un lugar muy visitado porque fue aquí donde se custodió el estandarte de Guadalupe, hecho de lienzo de lino, con el que Miguel Hidalgo lideró la primera parte de la guerra por la independencia de México. Hoy se exhibe en Chapultepec el estandarte, pero déjenme les cuento, cuando llegó el estandarte aquí al Tepeyac fue el 12 de diciembre de 1853. Notan el 12 de diciembre, unidos los hechos espirituales con los patrióticos, porque el estandarte tiene más peso de prócer de la patria, ¿verdad?, que de espiritualidad. Pero se juntaron y entonces con la mayor solemnidad lo trajeron en procesión el presidente de la República, Antonio López de Santana, todos los ministros y funcionarios y el cabildo de esta colegiata, y con la asistencia del arzobispo Lázaro de la Garza. Así era México. Andaban juntos los dos poderes, la iglesia y el poder político. Poco después la iglesia se deterioró tanto que fue reabierta en el 450 aniversario de la muerte de Juan Diego, colocándole una de las primeras copias que se hicieron del ayate, y fueron hechas por el pintor novohispano Andrés López en 1805. Pero fíjense esto, tras terminar cada copia que hacía, tenía así enfrente de él el ayate y ahí pintaba una copia, y cuando la terminaba era bendecida por un sacerdote y luego era tocada de la tilma original de Juan Diego. Por eso son tan valiosas las copias que hizo este pintor Andrés López. En nuestros pueblos, el Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen María como la realización más alta de la historia de la salvación, como el rostro maternal y misericordioso que invita a entrar en el entendimiento, en la ciencia, en la sabiduría, nos da consejo, fortaleza, piedad y nos instituye en comunión. ¿Qué son? Son los dones del Espíritu Santo. Eso es. Bueno, esta antigua capilla de indios hoy es usada para misas sumamente especiales nada más, porque es la estructura más antigua del Tepeyac. Ahora seguimos, vamos a la cima del Tepeyac. Ahí fue donde sucedió el milagro de las rosas, donde no había nada, puras hierbas secas, horribles, también por el frío, porque era diciembre. Y fue donde Juan Diego encontró las rosas de Castilla de múltiples colores. Entonces fue exactamente donde la Virgen hizo brotar rosas, donde floreció la prueba de fe ante San Juan Diego. Aquí sucedieron 3 de las 5 apariciones que darían origen a la devoción más popular del mundo. Sin embargo, antes de esta capilla, después de las apariciones y por 100 años, donde está la cima, donde crecieron las rosas, solamente hubo una cruz de madera enterrada entre rocas que la detenían para marcar el sitio. Después de las apariciones, por 100 años no pudieron levantar un templo. Así permaneció solamente una cruz marcando el sitio para que no se les confunda, hasta que gracias al donativo de 1,000 pesos de los esposos don Cristóbal de Aguirre y Teresa Peregrina, se logró levantar una pequeña ermita, pequeña, y entonces albergó las primeras oraciones elevadas en el sitio del milagro, y se convirtió en el punto más importante del culto por más de 80 años, hasta 1748, que el padre Juan José de Montúfar impulsó la construcción de la capilla actual. Pero avanzó tan lentamente por escasez de recursos. Luego vino otro, se llamaba Diego González de Noriega,
padre, ¿qué se le ofrece para su capillita que está levantando? Y pues aportó donaciones fuertes. Pero los padres no estaban cruzados de brazos, ellos realizaban juegos de lotería populares y fue lo que hizo posible dos cosas. Número 1, consolidar comunidad. Organizarse porque los que eran nacidos pues empezaban a tener cargos, a tener grupos, consolidar comunidad, eso es bien importante. Y número 2, financiar la obra. En 1756 se celebró la primera misa, 225 años después de las apariciones. Así tarda la construcción de un templo. Si no, pregúntale a Milán, que tardó 500 años en construir su catedral de Milano. La capilla del Cerrito fue decorada en su interior con pinturas y relieves que narran las apariciones. Es la exacta memoria de lo que sucedió. Y yo no puedo andar por aquí subiendo y bajando el Tepeyac sin hablarles del ascenso. La subida al Cerrito son tramos alternados de rampa y de escalera, flanqueados por muros rematados por cruces y curvas inversas. Y esta barda la hace muy característica. A un lado de la rampa está algo raro. Es el exvoto, la vela del marino. Un exvoto es una ofrenda que se deposita en un templo como agradecimiento por un favor recibido o por un milagro. Exvoto significa proveniente de una promesa. Los exvotos son de muchas formas. Aquí al padre San Pedro de Jesús Maldonado en el panteón le dejan muletas, le dejan veladoras, le dejan cositas con figuras de brazos, de piernas, de lo que le fue sanando. Entonces, según el milagro que haya sucedido. Pero también en el Bajío encontramos mucho los exvotos y encontramos hasta dibujos de lo que motivó el agradecimiento. Y les cuento la historia del que vemos en los jardines del Tepeyac. Aquí tenemos que hablar de Lorenzo Boturini, historiador, anticuario y cronista de las culturas indígenas de la Nueva España, pero también fue un motivado promotor del culto a la guadalupana. ¿Por qué si era español? Pues porque resulta que él venía de España hacia México en el barco Santa Rosa, pero hubo una fuerte tormenta y naufragaron. Veían cómo se le fue golpeando y deshaciendo toditito el barco. Prometieron a la Virgencita agradecerle notoriamente si lo salvaba. Y se salvaron. Así que viendo que el mástil había ido a dar a la playa, lo recogieron, lo cargaron hasta Ciudad de México y lo instalaron ahí en señal del milagro. Por eso está ahí, pero luego dio más frutos, porque resulta que tras los muchos siglos se fue deteriorando la madera y la vela hasta que se derrumbó. Y entonces fue reconstruida por otro exvoto, porque una señora ofreció reponerlo si le concedía el milagro de salvar a su hijo de una enfermedad muy grave que tenía. Entonces hoy existe de piedra y cantera, ahí lo ves, es la vela de un barco y está en la subida al cerrito, allá a la cúspide, y esto dio pie a la hermandad de la vela del marino. Ahorita actualmente son 500 militantes y su guía se llama Almirante, muy marinos ellos, y pues es un movimiento de ahí de la basílica. La biblioteca de la basílica, está deliciosa, llena de libros, de información, de documentos antiguos, pero esa biblioteca ahora en la actualidad lleva el nombre de Lorenzo Boturini, el que puso este exvoto, por tanto que hizo por promover la fe guadalupana. Para muchos peregrinos, subir las escaleras del cerro rumbo a la capilla es un recorrido de fe y devoción. Algunos, sin saberlo, hacen el recorrido que hacía Juan Diego para reunirse con la Virgen. A esto se le dice ponerse el ayate de Juan Diego. Subir tal como él subía el cerrito. No existen medios mecánicos para subir. Decisión bien pensada en la búsqueda de preservar la esencia del peregrinaje. La caminata emula el esfuerzo de San Juan Diego, aunque limite el acceso para enfermos. Esto enriquece la experiencia espiritual
y contribuye a una tranquilidad para que quieren proveerle al espacio. Pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo voy lunes o martes de cualquier semana, de cualquier día que no es ni la Virgen de Guadalupe ni el día mariano, y está súper llenísimo de gente. Es que es impresionante el peregrinaje que hay ahí. Así que muy en paz el recorrido, no te creas que lo haces. Dan acceso a esta capilla los guardianes. Esculturas de 4 arcángeles desde el siglo XVIII simbolizan la protección divina sobre el lugar de las apariciones y sobre los peregrinos que ascienden al Tepeyac. Ellos brindan la protección a todo el país, porque cada uno está orientado hacia un punto cardinal y representan una misión espiritual cada uno. San Miguel Arcángel, con espada y estandarte, es el defensor de la fe y vencedor del mal, y custodia para todo el país. San Gabriel, mensajero de la Encarnación, simboliza el anuncio del amor entre los mexicanos. San Rafael, guía de los caminantes, acompaña al peregrino. San Uriel, asociado con la luz y la sabiduría, alude a la iluminación del alma del pueblo. Pero San Uriel no aparece de manera oficial en nuestra liturgia católica. Pero es que fue una fuerte tradición en el devocional popular novohispano, reforzando la idea de que este es un espacio sagrado bajo resguardo celestial. Por eso están ahí los arcángeles. Luego pasamos a la capilla del Pocito. Uy, esta es una delicia, es un bombón. La joya barroca donde la Virgen de Guadalupe se apareció por 4ª vez. Obra maestra del barroco mexicano, construida en 1791 por Francisco Guerrero y Torres. Nos recibe un espacio central ovalado con el pozo milagroso en el centro, la capilla del Pocito. Sus cúpulas revestidas con azulejos de talavera azul y blanco en zigzag, muros de tezontle rojo y detalles en cantera blanca. Y entonces cuando la veas por fuera, nunca la vas a olvidar, ¿verdad? O sea, la vas a reconocer en cualquier foto que la veas, vas a decir, esa es la capilla del Pocito. Pero cuando la visites por dentro, te la vas a llevar en el alma. Está maravillosa. Edificada para custodiar el pozo y las aguas milagrosas, es un espectacular barroco americano que mezcla la influencia europea con la sensibilidad y creatividad de la cultura mexicana. Este es otro sitio de memoria histórica, porque aquí se paró José María Morelos y Pavón el 22 de diciembre, el inocente, cuando lo llevaban a Ecatepec a fusilarlo. 1815, él pidió que hace un rato con la Virgen y se quedó varias horas, le permitieron. Ay, no, pobrecito Morelos. Acuérdense que era sacerdote Morelos. Antigua Basílica es hoy el Templo Expiatorio Cristo Rey. Fue iniciada en 1695 y terminada en 1709. Barroco novohispano con 4 torres octogonales, 15 bóvedas y una cúpula octogonal. Pero con el tiempo su estilo original barroco fue modificado porque venían nuevos estilos arquitectónicos. Le incorporaron muchos elementos neoclásicos y después en 1921 tuvo un gran incendio que causó muchos daños. Luego fue restaurada y reabierta al público. Pero aparte, resulta que ha sufrido muchos hundimientos, tiene severos hundimientos, y eso le ha detonado en daños estructurales, grietas en las paredes, desniveles en el piso muy alarmantes. Fue uno de los motivos principales por los que se cerró en la década de 1970, 1979 era, y ya se había construido la basílica al lado, la nueva. Pero esta ahora está abierta como templo expiatorio. ¿Qué es eso? Significa que el Santísimo Sacramento está expuesto día y noche. Pero entrar es caminar de lado. Te sientes mareado por el desnivel que se percibe al caminar cuando vas dentro. Luego sigue el convento de Capuchinas, que es un templo de estilo barroco con mucha historia. Ahí alberga la obra La Sagrada Familia Guadalupana, que es un lienzo espectacular circular de 4 metros de diámetro.
El museo te tardas horas adentro del museo. Alberga la colección más grande y sorprendente que a mí me dejó con la boca abierta, relacionado a la Virgen de Guadalupe, destacando la imagen de Nuestra Señora hecha en plata, un crucifijo siciliano de coral. Bueno, hay cosas espectaculares. Contiene arte asiático, europeo y novohispano desde el siglo XV al XX. Pinturas de artistas renombrados, orfebrería virreinal, colección de arte sacro, objetos litúrgicos, misales, rituales, casullas, todo refleja el sincretismo cultural de la Nueva España. Luego está el campanario, que ahí se le llama carrillón. Fue la última obra de la Villa de Guadalupe, se puso en 1991 y es obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora, arquitecto y asesor litúrgico, lamentablemente en paz descanse porque fue un súper tipazo. Cuenta con 48 campanas y mide 23 metros de alto. En la parte frontal hay una pantalla que presenta la historia de las apariciones. Todos los movimientos de la basílica, del Tepeyac, el control de las puertas, los cambios de iluminación son controlados por un complejo sistema electrónico fabricado en Holanda. Allá no lo hicieron. Pero este carrillón en la parte frontal luce un reloj civil que es el de los números arábigos, otro con números romanos, un reloj solar y un astrolabio, como el que usaban los marinos para guiarse en el mar, porque María es la estrella de la mañana y seguían los marineros por ella. La nueva basílica fue inaugurada en 1976, un año antes de que cerrara la otra, por los deterioros o 2 años de la anterior, ¿verdad? Y entonces no querían poner en riesgo la yate, rápido hicieron otra, y además por la creciente devoción cada vez van más y más peregrinos. El diseño es circular moderno con 100 metros de diámetro. 100 metros de diámetro tiene la basílica nueva y tiene la posibilidad de que a nadie le tapa la vista para ver el ayate. Estando en misa, estando en oración, todo el mundo puede ver el ayate desde cualquier punto, gracias a una estructura que tiene al centro, que es una cruz de 42 metros, y de ella cuelga toda la estructura, así es que está fabulosísimo todo el diseño. Luego la cubierta es de láminas de cobre. Yo me acuerdo cuando la inauguraron, la cubierta era café, pero ahora ves la cubierta verde. Entonces dicen, es que le hicimos verde para el color del manto de la Virgen, porque si te fijas, la Virgen siempre trae manto azulito, blanco, pero aquí en la Virgen de Guadalupe, pero trae verde. Y entonces dicen, pues es por el manto. No es cierto, se les hizo oxidado el cobre y quedó exactamente el mismo verde de la imagen. Bueno, pues está bien. Y fíjense en esto, la cubierta parece una carpa de circo, está como el templo de Santa Rosalía en Chihuahua, pero tiene un profundo significado extraído del Pentateuco. Recuerda las tiendas que usaba el pueblo de Dios en su peregrinar por el desierto. Somos peregrinos y es al mismo tiempo símbolo del manto de la Virgen que protege a quien la visita. Las bandas mecánicas permiten una mejor vista de la imagen sagrada y ocupa 10,000 metros cuadrados. Es el más grande recinto de la devoción católica en México. La forma responde a su principal función, la de acoger a los miles de peregrinos. El altar está a varios niveles sobre la asamblea, considerablemente alto. Concibieron un proyecto adecuadísimo liderados por Pedro Ramírez Vázquez. Caben 10,000 personas en la parte central, en la nave central, y luego hay 9 capillas en el piso superior que las abren y entonces caben 50,000 personas escuchando la misma misa. Y esas capillitas chiquitas que están arriba las prestan para bautizos o así, pero las hicieron para rememorar los templos antiguos de los frailes que tenían las capillas arriba para escuchar desde arriba la misa. En el sótano de todo esto están las criptas con más de 18,000 nichos
y hay 10 capillas para recordar a los difuntos que ahí descansan. Las urnas, si es el nicho para 6 urnas, te cuesta 70,000 pesos. Si es para 10, cuesta 180,000. Es un recinto cargado de espiritualidad y devoción. Ser depositados en sitio mariano es un honor y una muestra de eterna devoción. Sigue el Panteón de Dolores, les trae una lista de los más famosos que están ahí inhumados, ya no hay tiempo. Sigue el Camerín, que está espectacular. En 2009 la basílica fue señalada como el principal destino religioso a nivel mundial. En 2011 se inauguró la Plaza Mariana, diseñada para atender a las casi 3,000 peregrinaciones organizadas. O sea, te estoy hablando de 3,000 grupos, 3,000 peregrinaciones que se realizan anualmente. En los días cercanos al 12 incrementan estos números, pero son recibidos con albergues y baños muy decorosos. Hasta aquí breve descripción del conjunto del Tepeyac, pero nos falta mencionar y rescatar el sitio, te dije, el sitio importantísimo donde se dio el milagro de la imagen del Ayate. ¿Dónde fue? Donde era el Palacio del Arzobispado. Hoy es la Secretaría de Hacienda, el Museo de la Secretaría, es moneda número 4. Eso lo perdimos tras las leyes de expropiación. Ahí fue donde se dio el milagro del Ayate, a un costado del Palacio Nacional. Por ley pertenece al Estado mexicano, es un bien nacional, pero lo administra el CEM, Conferencia del Episcopado Mexicano. Yo soy Fabiola Aranda Chávez, gracias por tu amable escucha, te espero próximo lunes. La Basílica de Guadalupe se considera el santuario mariano más visitado del mundo. Y después de ella, Fátima, y después Lourdes. Es la segunda basílica más visitada después de San Pedro de Roma. Gracias por tu atención.